Creo en el poder de las palabras, al igual que en el poder de las preguntas. Danzante de los cambios. Un espacio para cuestionar, descubrir y ampliar tu perspectiva en medio de conversaciones curiosas y genuinas. Grandioso presente, bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio de Danzante de los Cambios. Hoy vamos a derribar muros y mitos sobre una de las herramientas más potentes y a veces quizás incomprendidas en el mundo de la terapia, y es la hipnosis clínica emocional. No estamos hablando de péndulos ni de pérdida de control, sino de un estado de enfoque que permite crear cambios profundos accediendo al inconsciente. Y bueno, en este episodio me acompaña Pablo Moraga, que es hipnoterapeuta y director de la Escuela de Evolución Consciente, con la intención de profundizar, que esto sea también como un abreboca para las personas que de repente han tenido curiosidad por esta herramienta, por esta práctica y pues dar luz sobre todo. Así que bienvenido, Pablo. Bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Me gustaría que inicialmente pudieses compartir un poco de cómo llegaste a la hipnosis. Uy, esa es una historia bastante larga, pero la voy a resumir. Bueno, el resumen siempre es el que suelo contar, ¿no? Que mi familia se dedicaban al mundo de las terapias complementarias y en una ocasión me invitaron a un viaje en México donde me empezaron a hablar de todas estas cosas, no únicamente de las técnicas como la hipnoterapia o el Reiki y demás, sino de quiénes somos nosotros a nivel de la conciencia. Y bueno, me empezó a fascinar todo ese mundo por algunas experiencias que empecé a tener y una de mis primeras formaciones fue un curso de hipnosis regresiva con una persona que era de la India, era el director de la hipnosis californiana, del Instituto Californiano de Hipnosis, y bueno, era un hombre súper especial, muy conectado con la espiritualidad. Y bueno, pues debido a una regresión que me hicieron en ese curso, me enamoré de este camino. ¿Qué es la hipnosis? ¿Y cuál es la diferencia incluso que tiene con la regresión? Sí, la hipnosis se define habitualmente de dos maneras. Hay personas que lo definen como un estado que accedemos todos los días. Se confunde un poco con el estado de trance, que si quieres después podemos profundizar un poco. Y otras personas lo definen como una vía para acceder al inconsciente. Al final estamos hablando de un puente que tendemos para poder transformar nuestra información a través de cambios en nuestras redes neuronales mediante la sugestión. Entonces, lo que pasa es que la hipnosis, como todo el mundo que nos escuchará, pues la tenemos muy asociada a los espectáculos y a todo este tipo de cosas que han salido también en las películas y demás, o los concursos, pero puede ser enfocado desde una vía terapéutica o también desde una vía iniciática, ¿no? En este sentido, las regresiones, pues es una vía que, bueno, como mucha gente habrá leído el libro de Muchas vidas, muchos maestros, pues se enfoca desde un camino iniciático y de despertar interior, no solo para el que recibe la sesión, sino como vimos en el libro, para el que lo está ofreciendo, porque siempre hay muchísima sorpresa de toda la información que una persona puede llegar a conectar y descubrir de sí misma. Total. No, y siento que no hay o sea, de una forma u otra, uno como terapeuta también siempre se está nutriendo del proceso de acompañar al otro dentro de la terapia, ¿sí? Em, Sí. Y para mí tanto. creo que es importante que también esto, normalmente se cree que como que la persona, sí, el consultante, como que muchas veces la gente tiene mucho esta idea, porque me gustaría que pudiésemos desmitificarla, sobre de que pues se pierde como el control, ¿sí? Ujú. Entonces, eso, hablar exactamente de lo que hace la hipnosis y que pues la importancia es que también la persona esté abierta al cambio, que es una de las cosas que incluso tú sueles compartir muchísimo. Hay un principio dentro de la hipnosis que es, vamos a decir, una de las leyes principales y es que toda hipnosis es autohipnosis. Esto quiere decir que la persona tiene que dar permiso. Lo que pasa es que lo que sí hay que matizar y por eso sorprende tanto como a lo mejor vas a pues, un teatro y hacen hipnosis de espectáculo o vas a un curso de hipnosis rápida, donde la gente hace una serie de cosas que quizás bajo un estado de cognición normal o un estado de conciencia habitual, en estado beta quizás, que es en el estado en el que nos movemos normalmente en la vida cotidiana, pues quizás no harías las cosas que haces cuando estás en estado de trance.
¿Por qué ocurre esto? Bueno, pues porque la sugestión puede ser muy poderosa. Con esto no intento decir que haya ningún tipo de control, todo lo contrario. Yo siempre desmitifico esta idea para que las personas se sientan totalmente tranquilas de que pueden ir a un proceso de hipnosis, sobre todo cuando es un aspecto más terapéutico, y que sepan que siempre va a requerir de su propia participación. Pero es cierto que hay muchísimas técnicas, muchísimas, vamos a decir, técnicas dentro de lo que es el abanico tan grande de la hipnoterapia que nos permiten ayudar a las personas a generar realmente vamos a decir, una influencia profunda, de tal manera que incluso la persona se ve sorprendida de todas las cosas que puede llegar a cambiar o realizar en un corto tiempo, ¿no? Y eso es lo que quizás sorprende más, sobre todo en el cambio terapéutico. Luego en todo lo que tiene que ver con el autodescubrimiento también, porque bueno, pues como tú sabes que en Belín tenemos muchos velos, ¿no? Muchos antifaces que nos hemos ido poniendo por el personaje que nos ha tocado vivir desde la infancia. Y en la hipnosis accedes a un estado profundo de cercanía con la verdadera esencia, ¿no? De hecho, podemos acceder fácilmente a cuando éramos niños, a la infancia, y ahí encontrarnos realmente pues todas las cositas que han ido configurando el cómo nos comportamos hoy en día. Pero por supuesto, las personas se pueden quedar tranquilas que cuando una sugestión va en contra de tus valores principales, esa sugestión no tiene ningún poder sobre ti. Total, total. ¿En qué áreas crees que se pueden abarcar o en qué situaciones se puede aplicar la hipnosis? Uf. Para En mí se puede aplicar muchísimas, en muchas, o sea, en muchos, o sea, también muchísimas. considerando que igual incluso la razón por la que llega la persona a la consulta es como la punta del iceberg de todo lo que hay a profundidad. Y cuando uno la Claro, date explora o hace cuenta la de que entrevista, ajá. sí, date cuenta de que al final yo lo que suelo compartir a los alumnos y demás es que no buscamos hacerle hipnosis, buscamos hacerle deshipnosis, ¿no? Como sacarle del sueño que ya trae, ¿no? Que es esa identificación con el personaje que hablaba antes. Entonces, realmente la hipnosis va enfocada en si estamos hablando de hipnoterapia, pues tanto a transformar fobias, malos hábitos, miedos, incluso superar traumas profundos, ¿no? Y lo que ocurre es que la persona se da cuenta que está constituido por una serie de experiencias que han llevado a también una estructura de creencias y esas creencias pues al final están constituyendo toda una identidad que no le está que no le está permitiendo avanzar hacia sus metas o su potencial, a pesar de que la persona puede sentir que eso está para él o para ella disponible, pero luego cuando va a utilizar la fuerza de voluntad, que de hecho la fuerza de voluntad desde el punto de vista de la hipnosis no existe, porque hablamos más de ganancias secundarias, de intenciones positivas, que ahora también podemos hablar un poquito de esto, pues es muy interesante, ¿no? El ver cómo podemos ir sugestionando mediante pues, las palabras, la emoción, la música, toda la información que la persona trae y realmente quitarle una cantidad de peso emocional para que la persona se sienta libre de poder viajar, hacer su camino hacia esas metas y objetivos que se plantee. Pero tiene muchísimas utilidades también en el desarrollo personal, en la empresa, para uno mismo, para también superar nuestros propios límites. Me gustaría que pudieses hablar un poco sobre las lealtades y la influencia que esto puede tener en nuestra vida cotidiana. Sí. Las lealtades familiares es una de las cosas más potentes que yo creo que en los últimos 10 años la gente que se ha sumergido en el desarrollo personal y en un camino de despertar y de sanación se ha dado cuenta de que nos limitan, ¿no? Porque, bueno, hay gente incluso que lo llaman las maldiciones familiares. Nosotros somos fieles al clan familiar, no sé si por biología o simplemente por el hecho de querer vincular con algo tan importante que es la familia, ¿no? Al final venimos a través de ellos, nos crían, nos educan y a pesar incluso de que a veces tenemos bloqueos o conflictos muy grandes con nuestros propios padres, nuestros propios hermanos, etcétera, nosotros seguimos siendo inconscientemente fieles a ese clan. ¿Por qué? Pues porque todos vamos buscando al final, Kimberly, que nos quieran, todos vamos buscando la aceptación, todos vamos sintiendo esa necesidad de sentirnos pertenecientes a algo. Entonces, ¿qué ocurre? Que de manera instintiva nosotros buscamos eso y por tanto nos mueven una serie de conductas que o bien lo vamos buscando con la familia y si vemos que a nivel externo pues no lo estamos pudiendo conseguir, pues eso lo vamos proyectando a otros grupos a los cuales nos podemos ir uniendo como grupo familiar, grupo espiritual, grupo religioso, etcétera. Entonces es una de las leyes que más énfasis se ha sumergido también en todo tipo de terapias hoy en día, porque es algo que uno tiene que mirarse sí o sí si quiere realmente despertar y darse cuenta de que muchas veces no estamos realmente ejerciendo nuestra propia voluntad o como yo llamo, no estamos cantando nuestra propia canción en esta vida, nos hemos ido pasando un poco el bacalao los unos a los otros de generación en generación y es un tema muy potente. Entonces hay que intentar perdonar y ser libres de todas esas lealtades y después desde ahí
tú puedes ya decidir el camino que tomar, quizás sí imitar o simplemente seguir un camino totalmente diferente a tu linaje. Total. Y claro, en todo esto, igual de trasfondo también está la emoción, porque igual ahorita como estabas comentando esto Mm. de las lealtades, pues al final es como seguir un patrón inconsciente. O sea, si nosotros hacemos la revisión sobre nuestra vida, podemos darnos cuenta de que nos estamos moviendo desde patrones. Solo Totalmente. que no nos damos cuenta hasta que hacemos como o creamos ese espacio para poder hacer esa Sí, revisión, ¿sí? sí, sí. Entonces me gustaría que de repente pudieses hablar un poco de cómo la emoción también tiene como una carga súper importante, sabiendo que incluso de trasfondo nosotros lo que estamos buscando es pertenecer. Y como tú bien Mm. decías, pues lo que estamos buscando pues es esta conexión, este amor, que de una forma u Claro. otra también es impulso para nuestra vida. Sí, Sí, para que la gente lo entienda, nosotros vamos accediendo a esta identidad antes de que nosotros nos sintamos ser un yo separado del mundo mediante una mirada que es la de papá y la de mamá. Ahí hay una iluminación de un proceso neurológico que se llama neuronas espejo y las neuronas espejo van imitando estos comportamientos a través de los cuales pues, se generan esas fidelidades, entre otros procesos, ¿no? Entonces, claro, al final vamos buscando encontrarnos con la zona conocida, ¿no? La tan famosa zona de confort y por eso a un nivel repetimos patrones, también porque queremos solucionar lo que no pudimos solucionar, porque al final el objetivo inconsciente de todo ser humano es sentirse completo en su vida. Entonces, ¿qué ocurre? Que si tú no te sientes completo, vas buscando esa completitud en todas las faltas, carencias, ausencias que has tenido en la infancia. Y eso ya de por sí va generando un patrón que genera realmente una polaridad, porque por un lado no quieres ver todo lo que pasó de pequeñito y te quieres mover hacia el otro lado, pero hay algo como una marea de fondo que llamamos en la hipnosis que te empuja a vivir una y otra vez con situaciones que la vida de manera increíble, de manera súper mágica, te pone delante para que tú termines de sanar y estar en paz con esos patrones. Entonces, sí, al final estamos construidos mediante una estructura. Podemos decir que somos un árbol y lo que hay que hacer es mejorar la calidad del fruto de ese árbol porque los frutos van a ser siempre los mismos, van a ser siempre manzanas, pero la calidad de la manzana puede ser increíblemente buena y no hace falta que intentemos cambiar a ser otra cosa, ¿no? Porque también hay un proceso de, oye, es que esto es mi karma, este es mi destino y tengo que aceptar a un nivel que por aquí van a ir las cosas. Entonces, al final la herida se convierte en virtud y encuentras un propósito a través de ella. wow. ¿Qué piensas del propósito? Uf. Claro, ahora se habla mucho, ¿no? En la espiritualidad de propósito. Yo creo que hay dos propósitos en la vida. Uno, por supuesto, pues es común a todas las personas, que es realizarnos como seres humanos, ser felices, estar plenos, reconocer quiénes somos en realidad, más allá de la identidad egoica. Y luego hay otro que tiene que ver, y es individual, con descubrir cuáles son nuestros dones y talentos y ponernos al servicio de los demás, ¿no? Yo creo que este es de lo que más se habla en el propósito del desarrollo personal. Por eso digo que a veces la herida está aposta o a propósito creada para que tú encuentres después un destino que tú no te hubieras imaginado nunca que iban a ir por ahí las cosas en tu vida, ¿no? Pero es una ley, de hecho, hermetista, ¿no? Que pertenece, creo que es la segunda ley que conecta con básicamente la energía sacral, que es transmutar lo negativo hacia lo positivo, ¿no? La ira en fuerza. Entonces, de esta manera nosotros podemos encontrar un propósito a través de las experiencias, pero también últimamente me ha gustado mucho investigar, por ejemplo, lo que yo llamo las herencias esenciales, que son la astrología, la numerología, otros aspectos más que también podríamos decir que son patrones, pero son patrones más esenciales, que tienen que ver con lo que yo llamo, bueno, lo que todo el mundo llama en realidad, arquetipos esenciales. Entonces, todos tenemos una serie de arquetipos esenciales con los cuales, si los conocemos y empezamos a practicarlos, podemos realmente generar un impacto muy positivo en el mundo porque forman parte de nosotros y de nadie más. Es algo único. Nadie puede repetir una energía de un ser humano, de una persona. Entonces, pues cada uno tiene que ir descubriendo cuál es su propósito a través de esos dones y esos talentos. ¿Y qué pasa cuando de repente llega una persona a tu consulta que creo que no sé si te ha pasado, siento que ahorita actualmente pasa con mucha frecuencia que llegan las personas ya diciendo exactamente qué es lo que tienen y todo lo Mm. que quieren trabajar. Y entonces, claro, cuando se Claro, empieza a abordar, de repente eso, creo que la hipnosis ayuda mucho a esto que acabas de compartir, de que la persona se desidentifique de ese personaje, que claro, al final lo mantiene una claro. y otra vez anclado a no poder ver posibilidades.
Entonces se trabaja mucho con esto de reencuadrar, de resignificar. Mm. Me gustaría que pudieses hablar un poquito sobre ello para que las personas igual sepan un poco más de trasfondo lo que hay detrás con respecto a lo que se hace en la hipnosis, porque la hipnosis no es solamente el proceso en el que la persona entra en ese estado profundo, sino que también hay otras matices y incluso esto de crear una entrevista inicialmente, no es solamente seguir como una guía específica, sino que se hace adaptado al momento de vida que la persona está viviendo y considerando también Mm. su historia, ¿no? Sí, claro, como toda terapia es un arte, ¿no? Es un arte que requiere de muchísimo conocimiento de cómo funciona la mente, las emociones y otros aspectos que incluso son más sutiles, ¿no? Como puede ser las energías, como puede ser el aspecto también de lo que acabo de hablar de la astrología y demás. Por supuesto, cada terapeuta tiene su propio enfoque, pero es verdad que los más difíciles de trabajar son los terapeutas muchas veces porque de alguna manera tanto terapeutas como personas que llevan mucho tiempo en el desarrollo personal y que están muy identificados con una cosa y ya creen saber todo de esa cosa, porque se lo han dicho en terapia, que esto a veces también está siendo una problemática muy grande, ¿no? Porque los terapeutas tenemos mucho poder, porque las personas que vienen nos ponen en un lugar de manera inconsciente donde evidentemente pues asume que vas a tener una información amplia de cómo trabajar con la persona. ¿Qué ocurre? Que hay mucha gente que se dedica hoy a este sector que no tiene una buena formación. Yo acabo de ir a varios cursos donde, bueno, pues me gusta seguir aprendiendo y he visto que los formadores eran terribles como terapeutas. Eran buenos a la hora de realizar algunas técnicas, pero no estaban bien formados como terapeutas. Entonces hacían muy bien el proceso de llevar a la persona al trance, pero cuando llegaba el momento de hacer la terapia, les decían unas auténticas barbaridades y los otros, claro, como no te saben, asumen que eso es así. Generan una creencia y generan una identificación con otra parte del personaje. Por tanto, le están realmente retraumatizando a la persona o bloqueándole aún más, por decirlo de manera más sencilla. Entonces sí, es un problema porque hay que tener un poder personal y un conocimiento muy amplio para que cuando una persona se te plante delante y te diga, no, yo ya sé lo que me pasa, y tú estás viendo que hay otra cosa más, tener la facilidad, la empatía y, digamos, pues la habilidad de comunicar que aparte de eso que la persona puede estar viendo, hay algo más y que se puede abrir a esa otra posibilidad, es difícil, ¿no? Entonces, por eso es muy importante tener muy asentado pues todo el conocimiento y tanto tuyo como terapeuta, como persona, como todo lo que tiene que ver con el acompañamiento para ayudar a las personas a sanar y crecer, porque si no, al final, realmente las personas no sanan, van como pivotando de un problema a otro y al final tienen un lío en la cabeza que realmente, más que conocerse a sí mismas y de ahí a encontrar una sanación, están perdidas en un laberinto de diferentes identidades con las cuales pues ya no saben cuál es la real, ¿no? Total. Y yo veo actualmente muchísima más confusión. Yo siento que ahorita ya la gente lo sabe todo, pero el tema es que esa información no la tienen integrada, entonces no saben qué es lo que realmente les puede funcionar. Entonces yo creo que también parte del terapeuta es también ir promoviendo esa conciencia en las personas para que simplemente también entiendan que se requiere primero tiempo. Creo que Mm. el tiempo es súper importante y a veces ahorita queremos como que todas las cosas surjan de manera inmediata, sabiendo incluso que la hipnosis tiene literal un efecto inmediato en la persona. Entonces me gustaría que Sí, pudieses conversar un poco de los efectos. ¿Qué puede sentir una persona cuando está en un proceso de hipnosis? Antes, sí. durante y después, más que todo para que las personas que de repente han sentido como este llamado de realizar una hipnosis, contactar a algún profesional, pues tengan por lo menos un poquito de luz y quizás como amortiguar o disminuir pues las dudas o los miedos o incluso las creencias que se tengan o que tengan con respecto a ello. Sí, claro, al final muchas personas recurren a la hipnosis como un último recurso, ¿no? Sí, Porque ya han probado diferentes cosas y bueno, pasará con la hipnosis y pasará con otras técnicas, ¿no? Y es normal porque al final uno siempre va primero a lo conocido y después va probando cosas diferentes para ver. Por supuesto, el que haya un buen feedback de terapeutas, el que haya gente haciendo las cosas bien, eso ayuda a que la técnica se expanda y que por tanto cuando la persona venga, el trance sea más fácil de conseguir, porque una de las cosas que es importante es que la persona consiga relajarse, que consiga confiar en el proceso. Entonces, cosas que le pueden pasar antes, bueno, pues que tengan un poco de nervios porque no sepan qué es la hipnosis, pero por tanto el terapeuta o el hipnólogo en este caso tiene que dar un desarrollo teórico al principio de lo que es la hipnosis y que va a estar simplemente en un estado de relajación muy parecido
a cuando una persona se va a dormir o cuando una persona practica meditación, solo que en este caso pues es el terapeuta el que va guiando la sesión para, pues con una serie de recursos y técnicas, hacer que la persona, y esto es muy importante expresarlo, encuentre sus propios recursos internos. Porque normalmente las personas creen que la hipnosis va a ser un milagro, ¿no? Como decíamos antes, y va a hacer que ocurran cosas, pues, de la noche a la mañana que quizás puedan ocurrir, pero va a requerir de una colaboración de la persona. Por eso decíamos que toda hipnosis es autohipnosis. Lo normal es que las personas sientan muchísima relajación al principio, hay un proceso descendente hacia ese estado de relajación, hay personas que entran más fácilmente, otras les cuesta un poquito más. Al final es cuestión también de las ganas que la persona tenga de cambiar y de transformar su vida, ¿no? Y después, una vez ya estamos en trance y entramos en la parte de la terapia en sí misma, la parte de la sugestión, pues es que cada persona es un universo diferente, ¿no? Porque pueden experimentar bloqueo, pueden experimentar diferentes tipos de emoción, liberación, empoderamiento, también depende un poco del enfoque o lo que la persona vaya buscando. Y lo que suele ocurrir es que las personas después de la sesión, pasado 1 o 2 días, se dan cuenta de lo profundo que ha sido el trabajo que han hecho, ¿no? Por supuesto, se suele ofrecer un acompañamiento con un audio que se puede grabar para que durante 21 días lo escuchen. Se puede mandar algún ejercicio que lo llevamos en nuestro sistema con una red de seguridad para que la persona haga eso que antes pensaba que no podía hacer, de tal manera que sea algo fácil de hacer para que también las acciones sean parte propia de la hipnosis. Porque cuando tú consigues hacer algo y ves que lo estás haciendo, al final es una forma de generar también nuevas redes neuronales y eso es autohipnosis realmente. Entonces, bueno, hay todo abanico de posibilidades, pero al final la persona es un estado donde tiene que abrirse a la posibilidad de cambio. Ese es el primer paso. Y a partir de ahí, pues, ir acompañado y, por supuesto, pues llegar al objetivo que la persona tenga. ¿En algún momento, Pablo, has llegado a combinar la hipnosis con alguna otra técnica? De repente, si la Sí, persona es como bueno, muy yo creo que mental. sí, yo creo que al final todos los terapeutas que tenemos ya, vamos a decir, tablas, y llevamos muchos años en el sector, hemos estudiado muchas cosas porque nos gusta, ¿no? Y yo, por supuesto, pues otra de las técnicas que la gente me conoce es el Reiki y evidentemente, por ejemplo, en una primera sesión o una segunda sesión, cuando ya hay confianza, pues le puedo aplicar a lo mejor 15, 20 minutos de Reiki porque es una técnica que relaja muchísimo y a partir de ahí comenzar la terapia. Por Sí. supuesto, también he estudiado otras técnicas como la programación neurolingüística y demás. Entonces, sí, al final no solo es la técnica, es algo muy bonito lo que pasa con la hipnosis, porque es arte, porque es como que en el momento presente tú a lo mejor puedes preparar muchas cosas, porque la persona por teléfono te ha contado, oye, me pasa esto, me gustaría trabajar esto, y tú te haces una idea de dónde pueden ir los tiros, pero cuando la persona ya entra en presencia en tu campo, ¿no? Yo le llamo así el campo, se mueve la energía, y es como que la energía de esa terapia empieza a hablar, y tú no sabes cómo sabes lo que sabes, pero lo sabes. Entonces, entonces, bueno, esto es un aspecto más profundo para las personas que ya llevan tiempo, evidentemente saben de lo que estoy hablando, estoy seguro que tú sabes perfectamente lo que estoy intentando transmitir, pero hay una lectura incluso del lenguaje no verbal, de cómo viene la persona ese día, porque puede ser totalmente diferente a cómo viene el próximo día. Al final las emociones nos marcan mucho cómo miramos nuestro pasado y nuestro futuro. Si yo estoy muy feliz, lo veo todo mucho más de color de rosa que cuando venga un día triste, ¿no? Entonces también tengo que ser consciente de esto y realmente pues lo importante para el terapeuta es no entrar mucho en la lectura o en la historia personal que la persona nos está contando, que es su propia narrativa, y ver entre líneas de cómo realmente le puede ayudar incluso a redefinir sus objetivos, porque a veces no son coherentes, ¿no? Y la persona se da cuenta a lo largo de la terapia o cuando entra en trance y dice, bueno, si es que yo en realidad no quiero esto, lo que quiero es esto, ¿no? ¿No? Y que incluso dentro del mismo proceso de hipnosis se le puede mostrar algo que al final le termina siendo como este clic de, ah, ok, es que yo creí que era esto, pero resulta que empecé a ver esto y ahora algo me da como un mayor sentido a lo que realmente voy. Yo te preguntaba esto por curiosidad porque también tengo colegas, compañeros que son hipnoterapeutas, pero de repente quizás están como muy recientes en el mundo y a mí siempre me da como esta curiosidad de si esto se mezcla, porque por lo menos yo lo he usado mucho con el tapping, ¿sí? Cuando la persona está muy en la mente es como, ya, vámonos al tapping y de ahí como que la persona empieza a verbalizar cosas y luego cuando ya el cuerpo queda más relajado, la persona ya queda Sí. como más regulada, ahí es como, bueno, es muchísimo más fácil entrar al estado de hipnosis.
¿sí? A ver, yo he desarrollado una fórmula que Ajá, al final me he hecho bueno en ello, que es conocer un poco el ego de la persona. ¿Y a qué me refiero con esto? Que hay una cosa en la hipnosis que decimos que es utilizar los elementos de la vida personal de la historia de la persona, ¿no? Entonces, cuando tú empiezas a verbalizar con música, con cambios de tono de voz, llevando también a la persona a sentir su cuerpo, pero sobre todo hablándole de su historia personal, incluso de sus creencias, contextualizándola, se genera lo que llamamos en este tipo de técnicas un rapport, que es una conexión entre tú y el terapeuta o entre el cliente y el terapeuta, que es increíble y la persona es como que ¡fum! Entra en esa dinámica y por mucho que te diga, a mí no me pueden hipnotizar, yo es que tengo mucha mente, no me puedo relajar, de repente ocurre una magia y la gran mayoría de las personas, salvo que vengan en un estado terrible, ¿no? De ansiedad y demás, te dicen, madre mía, es que nunca me había relajado tan rápido y es porque ocurre todo ese campo de información que el hipnoterapeuta sabe utilizar para enganchar, vamos a decir, a la persona en ese proceso, ¿no? Entonces, realmente realmente es un trabajo que es un arte porque utilizamos incluso el lenguaje no verbal para llevarle desde donde él está a donde tú quieres que la persona venga, ¿no? Y entonces es también un poco como actuación, ¿no? Porque al final tú estás comportándote de una manera para llevar a la persona a esos estados de trance profundo. Entonces, bueno, hay muchísimas formas. Al final se trata de llegar a ese lugar donde el cambio, pues, vamos a decir que es más posible porque hay una flexibilidad mayor, una apertura mayor. ok. Me gustaría que lo mencionaste un poco al intermedio sobre lo de trabajar con terapeutas. Porque a mí me encanta muchísimo, es fascinante, por lo menos yo cuando siempre me estoy formando, como que me gusta como ponerme como como de conejillo de India, porque sé que igual siempre aparece esa resistencia, como a mí me gusta estar siempre como desde este estado de eterna aprendiz, como de ver lo que es aparentemente ya conocido para mí como algo nuevo y saber que Mm. siempre de eso conocido puedo igual integrar algo, reforzar. Entonces, me Eso gustaría es, igual eso como, es. porque yo he trabajado con terapeutas y entonces, claro, es súper fascinante porque es como cómo salir de ese lugar, de ese rol, para realmente entregarte al proceso terapéutico Sí. y que realmente eso te pueda transformar, ¿sí? Sí, hay una clave fundamental que yo creo que resume todo, que a mí me ha pasado, yo creo que nos pasa a todos. Hace este verano me fui con una amiga que es terapeuta y yo veía que estaba poniendo resistencia y digo, me está pasando lo mismo que cuando yo trabajo con otros terapeutas, ¿no? Y entonces me di cuenta de que había dos cosas que tenía que hacer, abrirme a la vulnerabilidad y rendirme. Y si tenía que llorar, llorar, y si tenía que gritar, gritar, y si tenía que, lo que sea que surgiera, permitir que surgiera, ¿no? Es una aceptación de no somos dioses, no somos perfectos, porque ser terapeutas pues tenemos también nuestros propios procesos emocionales, como todo el mundo, igual que los médicos, igual que los psicólogos, etcétera. Y al final pues es, bueno, a lo mejor lo que me dice ya me lo sé, porque ya me lo han dicho otras veces, ya me lo he mirado, pero como tú dices, me va a ayudar a reforzar, me va a ayudar por lo menos a, en este momento presente, soltar esto que me ha atascado, porque al final pues es que nos atascamos cada dos por tres los humanos y tenemos que otra vez y otra vez. Es un proceso que es muy bonito porque al final es el arte de cuidarte a ti mismo, el arte de entenderte, el arte de manejar los tiempos. Es algo que lleva pues todo un camino, es mucha sabiduría la que hay que aplicar para estar bien con uno mismo y con la vida, ¿no? Y más en estos tiempos que corren. Entonces, claro, al final, cuando tú crees que ya sabes, pues te pierdes todo lo demás. Y esto pasa en todo, ¿no? Mi padre me dijo cuando yo era pequeño, bueno, cuando era pequeño, cuando me estaba sacando el carnet de conducir, me dijo, cuando ya creas que sepas conducir es cuando tendrás tu primer accidente. Y así fue. Quizás me sugestionó, ¿no? No lo sé muy bien si me hipnotizó. Ahora me lo pregunto porque he tenido diferentes experiencias de este estilo y más con el vínculo paterno, ¿no? Que es tan importante para todos. Pero al final es esto, ¿no? Es vivir la vida, como tú dices, como un eterno aprendiz, intentando no creer que sabes nada, ¿no? La famosa frase de solo sé que no sé nada creo que es ideal para definir todo esto. Wow. Me gustaría que pudieses compartir un poco sobre tu escuela, ¿ok? Y las formaciones que dictan allí. Bueno, la escuela nace, de hecho, porque yo no terminé haciendo lo que supuestamente iba a hacer, que era ser arquitecto. Yo estudié arquitectura técnica y pues por alguna razón mi camino no iba por ahí y al final no encontraba trabajo, yo terminé la carrera y demás. Y tuve una experiencia de supraconciencia, que es una de las experiencias que también se pueden buscar a través de la hipnosis regresiva
Y en esa, en esa experiencia de supraconciencia, que hoy hay muchos médicos hablando de ello, por estados cercanos a la muerte y todo esto, eh, la gente me creerá o no, pero yo escuché una voz que me dijo, es por aquí, ¿no? Has venido a ayudar a otras personas, tienes que hacer Reiki, de hecho me dijo la palabra Reiki. En ese momento no me dijo la palabra hipnosis, esa voz, pero yo ya de pequeñito tenía ese llamado de ayudar a las personas, siempre era el típico que hacía que los demás se copiaran de mis deberes, bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Siempre tenía esa llamada de ayudar, ayudar, ayudar. Luego te vas dando cuenta del por qué, ¿no? De por qué tú eres así. Y es por heridas que tenemos, queremos reconocimiento y tal. Y es perfecto para cumplir un plan. Entonces, mi plan estaba establecido así para que yo experimentara en niño una serie de problemáticas y debido a eso tuviera un entendimiento de cómo son las heridas, cómo se solucionan, cómo poder sanar, cómo poder crecer. También es verdad que nací en el ser de una familia pues que estaba muy sumergida en todas estas cosas y como a mí me lo pusieron muy en bandeja, ¿no? Entonces, bueno, yo no lo sabía, yo nunca hubiera pensado que me iba a dedicar a esto y la escuela se dedica principalmente a inspirar. A mí me gusta que nos dedicamos a inspirar, más allá de que enseñamos pues técnicas y hemos enseñado Reiki, hipnosis, yo que sé, aromaterapia, gemoterapia, registros acásicos, hemos enseñado muchas técnicas holísticas, ¿no? Pero al final lo que yo siempre he ido buscando en esencia es inspirar a que descubramos que hay algo más en nuestro interior que cuando un ser humano lo toca, lo siente, lo descubre, su vida cambia para siempre. Y ese es el objetivo principal de la escuela. Luego, por supuesto, pues están las disciplinas que enseñamos, están los retiros, están las actividades puntuales que hacemos, están los encuentros gratuitos, el canal de YouTube. O sea, al final, básicamente, ponemos al servicio de las personas lo que los terapeutas o los formadores que hemos pasado por este, pues, ser viviente, ¿no? Porque yo ya creo que la escuela tiene su propia vida, yo solo la acompaño. Pues compartimos nuestra experiencia más que nada en este tipo de disciplinas y al final pues es intentar ponernos al servicio de lo que las personas necesitan, si podemos y si no, pues oye, delegar a otros profesionales que hoy en día hay muchísima gente que sabe muchísimo, que se lo están currando un montón y al final se trata de que podamos dejar un pequeño legado. Yo creo que esta generación en estos años que han pasado desde el 2012 hasta ahora, el 2026 que estamos, somos una generación puente entre otra que debería sentarse y venir, donde pues tanto, sobre todo en la educación como en el día a día, la espiritualidad, el autoconocimiento, todo esto se vive de una manera más natural, sin darle tanto bombo de marketing, ¿no? Como se está dando hoy, que parece una moda Sí. más que otra cosa. Pero hay personas que sí lo viven de verdad, yo me incluyo en ese grupo, lo llevo viviendo desde pequeño y desde esa esencia intentamos transmitir. Entonces, bueno, la escuela de evolución consciente, pues como el propio nombre dice, es generar evolución con conciencia. Bueno, yo creo que hay algo más que te gustaría decir con respecto a la hipnosis. Bueno, hay un tema muy interesante, sobre todo para que las personas puedan abrirse a participar en una sesión o una formación. Y es que a veces se nos olvida que en realidad todo es un reflejo, lo hemos comentado antes, ¿no? Y es una de las leyes por las cuales sí funciona la hipnosis. ¿Y a qué me refiero con esto? Porque las personas dicen, bueno, ¿y por qué? Porque me digas cuatro palabras, mi inconsciente de repente se va a transformar. Bueno, pues porque a lo largo de los años, diferentes psicoterapeutas, hipnólogos, han descubierto que hay una serie de leyes como que realmente el inconsciente no diferencia entre lo real y lo imaginario. Y debido a eso, nosotros podemos, al igual que cuando nos agobiamos por el futuro, cuando ese futuro no ha pasado y nos pasa factura emocionalmente, podemos darle la vuelta a la tortilla y realmente generar imágenes, generar emociones, generar nuevas estructuras que generen cambios positivos en nuestra vida o en la vida de las personas, independientemente de que sea una realidad o un potencial que la persona aún no haya vivido. Entonces, lo digo porque hay mucha gente que sé que está triste, que sé que está apática, que sé que se ha rendido, que piensa que son fracasados, que han fallado en su vida, pero siempre, siempre se puede cambiar. Somos seres plásticos, ¿no? El cerebro es plástico y podemos transformarlo. Requiere trabajo, requiere un proceso de irse mirando poco a poco, como tú decías al principio, Cameron, paciencia, pero hay veces que tocas una tecla y cambia todo en tu vida. Entonces, bueno, pues el mensaje quizás sería que la gente no se rinda, que hay muchas técnicas que les pueden ayudar y que al final estamos aquí para descubrirnos y eso es lo que realmente nos ayuda luego a disfrutar. Hermoso. Antes de cerrar, me gustaría preguntarte qué significa para ti vivir alineado con quien eres. Uf, vaya pregunta. ¿Y qué me has hecho? Claro, porque cuando se nos pregunta quiénes somos, aquí hay tantas respuestas como quizás seres humanos en la Tierra, ¿no? Cada uno tiene su experiencia con respecto a quién es uno.
Normalmente, pues las personas que no están sumergidas en todo esto, el desarrollo personal, pues se definen con sus gustos, con su nombre, con sus, bueno, las cosas que hacen en su día a día, en su vida cotidiana, lo que han estudiado, etcétera. Pero si hablamos de un lugar más profundo, pues tiene que ver con quiénes éramos antes de tener esta personalidad, ¿no? Cuando éramos bebés, ¿quién era ese que estaba dentro de ese cuerpecito chiquitito? Y tiene que ver con lo que yo llamo la esencia álmica o el alma, que en realidad pues no es algo nuevo, todas las tradiciones han buscado el reencuentro con eso, es el viaje espiritual, es básicamente lo que ocurre cuando nos separamos de la mamá, del vientre materno, al final se genera una separación y en esa separación se genera ya una semilla para que tengas durante toda tu vida una sed o un anhelo de volver a la unidad. Y eso es el viaje espiritual. Entonces no buscamos la unión con el otro, que también como consecuencia, sino la unión con el todo. Entonces, básicamente es reencontrarnos con una verdad muy grande que hemos escuchado mucho, que está en las camisetas de mucha gente, que es que todos somos uno, ¿no? Pero de ahí a realmente experimentar eso como una forma de vida en tu vida, es un proceso de mucha humildad, de mucha paciencia y bueno, de mucha introspección. Entonces, bueno, pues básicamente yo creo que vivir alineado es vivir sabiendo que todos somos lo mismo, pero que cada uno tiene aquí un papel que jugar y es respetar ambas partes, la individualidad y el todo por igual. Es así. Pues nada, entonces vamos cerrando. Así que gracias, Pablo. Yo les quiero recordar que pues la información es energía que se expande cuando se comparte. Así que si llegaste hasta aquí, si te gustó el episodio, no dudes en compartirlo, calificarlo y seguirlo. Abajo en la descripción yo voy a dejar toda la información sobre Pablo y su escuela. Así que una vez más, gracias, Pablo, y a los que nos escuchan les hablo pronto.